En este video vamos a hablar sobre uno de los equipos adicionales que se van a utilizar con el Delta Starter Kit, como lo es el controlador de temperatura de la serie DTV y del modelo 4848, que es con el que cuenta la Universidad de Sonsonate. Vamos a hablar sobre sus características técnicas, los tipos de sensor de temperatura y sus rangos que puede soportar, los modos de operación con los que él dispone, las formas de alarma y cómo se programan estos. Comenzando con los display LEDs y botones que él posee, en la pantalla PB, que es como se muestra en el lado de arriba, es donde él muestra el valor actual de la temperatura del proceso o nombre del parámetro que se esté utilizando dependiendo del método de utilización. La pantalla SB es donde se muestra el valor de consigna o valor leído del parámetro operativo, variable o manipulada del valor consignado al parámetro. El LED de Auto Tuning parpadea cuando el proceso de Auto Tuning está en marcha, que es controlado por un formato de PID. Las salidas OUT1 y OUT2 tienen sus indicadores, que es cuando el PID está funcionando y está activando las dos salidas. La tecla de set de confirmación. Esta tecla puede servir para cambiar de menú y confirmar un valor de ajuste. La tecla de navegación entre parámetros sirve para moverse entre los parámetros de dichos menús. Los LEDs que indican el qué tipo de temperatura está mostrando, ya sea en grados Celsius o en grados Fahrenheit. La alarma 1, 2 y 3 en algunos dispositivos nada más, que son los más grandes, tienen su LED indicador para cada alarma. En este caso, el modelo que dispone la universidad solo cuenta un LED de alarma que es para LED 1 y la tecla de abajo y de arriba que sirve para incrementar los valores mostrados en el valor de consigna o para cambiar la configuración en los menús de ajustes. Las especificaciones técnicas del controlador de temperatura DTV4848 es que él tiene una tensión de entrada de 100 a 240 voltios de corriente alterna y funciona a una frecuencia de 50 a 60 Hz. El rango de funcionamiento es de 85 al 110% de la tensión nominal y nada más consume 5 voltamperios máximos. La protección de la memoria EEPROM de 4 KB de memoria no volátil que permite alrededor de 100.000 escrituras. El tipo de display es de 2 líneas por 4 caracteres de 7 segmentos de LEDs. La pantalla de PV del valor de la temperatura es de color rojo y la pantalla SB es de color verde, del valor del valor de consigna. Los tipos de sensor que se pueden conectar a ella son los termopares KJ, TENRSBLU y los termoresistores TXK. También se le pueden conectar resistencias de platina de 3 hilos, el PT100 o el JPT100. Los métodos de utilización son PID, on-off y el control de programa PID para rampa o llano. La comunicación puede ser realizada por el protocolo Modbus, ya sea en ASCII o en RTU. Los tipos de sensores que se le pueden conectar son 18, de los cuales en la universidad actualmente solo se poseen el termopar de tipo J y la resistencia de platino PT100. La forma de operación: hay tres menús de funcionamiento: operación, regulación y ajustes iniciales. Al conectar la alimentación, el controlador entra directamente en modo de operación. Pulsaremos la tecla SET para cambiar el menú de regulación. Si se pulsa la tecla SET durante más de 3 segundos, el controlador cambiará en menú de ajustes pulsando la tecla SET mientras se está en el menú de regulación, o el menú de ajustes iniciales se forzará al controlador a volver al menú de operación. La pantalla PB y SB fija la temperatura de consigna y muestra el valor actual de temperatura. Podemos usar las teclas de arriba o abajo para fijar la temperatura de consigna.
El método de ajuste de parámetros desde cualquier menú. Se puede pulsar la tecla de navegación para seleccionar el parámetro deseado y usa las teclas arriba abajo para cambiar el valor. Pulsando la tecla Set se guarda el valor nuevo. En el siguiente diagrama de flujo se muestra cómo cambiar los ajustes de parámetros internos. Si mantenemos pulsado la tecla por más de 3 segundos entramos al menú de operación. Y si la tenemos pulsado por otros 3 segundos entramos al menú de ajustes iniciales. Si presionamos una vez Set, volvemos al menú de operación y si volvemos a presionar Set entramos al menú de regulación. Las formas de operación de ellos poseen en su interior diferentes parámetros que pueden ser configurados. El menú de regulación contiene todos los del autotuning, los 4 modos de PID, los ajustes de offset, los ajustes de histéresis de calentamiento y los ajustes de histéresis de refrigeración. En esta ocasión nada más vamos a trabajar con el menú de operación, que es con el del centro, y con el menú de ajustes iniciales. Estos son los parámetros que se pueden controlar al entrar en ellos. Podemos ver que en el menú de operación existe el límite de alarma 1 inferior, el límite superior de alarma 2, el límite inferior de alarma 3 y en los otros equipos tiene hasta 3 alarmas. El menú de ajustes iniciales podemos seleccionar los tipos de alarma que se verán más a continuación, de los cuales se pueden utilizar. En el menú de ajustes iniciales nos encontramos con la opción Coach, que es la habilitación de la función de escritura. Esta nos permite que cuando nos conectemos el controlador de temperatura con una pantalla HMI o un PLC, podamos escribir en él o darle órdenes. Esta opción tiene que estar habilitada para poder realizarlo. Podemos también seleccionar el formato de comunicaciones, ya sea ASCII o por RTU. El Delta Starter Kit lo hace mediante la comunicación ASCII. El ajuste de dirección de las comunicaciones. En esta dirección, si existe la necesidad o la posibilidad de conectar más controladores de temperatura, en esta opción vamos a irlos numerando, dependiendo cuál va a ser el controlador 1, el controlador 2, dependiendo para que la pantalla HMI o el PLC los pueda identificar. El ajuste del baud rate de comunicaciones, la longitud de los datos de comunicaciones, y los stop bits se pueden configurar también. Los tipos de alarma. Este controlador de temperatura cuenta con 13 tipos de alarma que se pueden configurar, de los cuales si ponemos el valor 0 no vamos a tener ninguna función y no podremos realizar ninguna operación con el controlador de temperatura. En el modelo 1 utilizaremos el valor de consigna y solo fijaremos los valores de alarma del menor o el valor de alarma baja y el valor de alarma alta, como es lower y higher. El controlador Delta DTV 4848 puede utilizar dos tipos de alarma. En cualquiera de los dos podemos seleccionar cualquiera de los tipos que están aquí para poder ocuparlos y así poder utilizarlos y realizar las operaciones necesarias. Los otros tipos de alarma, como el 6 o el 7, en el 6 él funciona directamente solo con el valor de alarma de temperatura alta, por lo que significa que cuando el sensor marque una temperatura mayor al establecido, esa salida se activará de la alarma 1. En el caso 7 es diferente. En el caso 7, cuando el sensor marque una temperatura más baja al estipulado, esa salida se va a activar. Existen algunos casos como del 14 al 18 que son para la configuración PID.
Esas se pueden utilizar dependiendo, pero es una configuración más larga donde se tienen que realizar cálculos dependiendo del sistema o cómo se vaya a utilizar el equipo para un proceso preestablecido. La comunicación RS485 se realiza por el método ASCII o por RTU, de los cuales cuando se vaya a utilizar una pantalla HMI se le pueden colocar estos códigos que están aquí al lado izquierdo para que pueda realizar dicha función. En el caso con el Delta Starter Kit se van a utilizar los más simples, como sea para colocar un valor de consigna, un valor para poder leer el valor de lectura de la temperatura que se está midiendo, para configurar los límites de las alarmas o para configurar el tipo de alarma que se vaya a utilizar. Toda esa configuración se va a mostrar en los siguientes videos donde se está realizando con el TopSoft, donde cómo se configura. Todos estos son los códigos que se pueden utilizar para poder seleccionar o realizar cualquier opción directamente en el controlador de temperatura desde una pantalla HMI. El diagrama de conexión del controlador de temperatura es el siguiente, en el cual él cuenta con 15 pines, pero este controlador de temperatura que posee la universidad no tiene la función para utilizar un transformador de corriente, por lo cual el pin 6 que sería no está habilitado, dado que el controlador de temperatura que sí tiene esta opción utiliza el pin 6 y el pin 7 para conectar el transformador de corriente. La conexión se realiza dependiendo si es una termocupla, un termopar o una resistencia de platino en los pines 3, 4 y 5. En este diagrama podemos ver cómo se realiza dicha conexión. Cuando se realiza una termocupla solo va conectada en el 4 y 5 y cuando se utiliza una resistencia de platino se utiliza también el 3. Las alarmas van conectadas dependiendo si es alarma 1 como un LED, que de esta forma se utiliza en la universidad, y la alarma 2 como una alarma sonora. De esta forma se puede conectar. Para configurar el tipo de sensor y las unidades se deben seguir los siguientes pasos. Para configurar el tipo de sensor se debe presionar la tecla Set durante más de 3 segundos para entrar al menú de ajustes iniciales. Se debe pulsar Set para seleccionar la opción de qué tipo de sensor es, debido a que es la primera opción que aparece en el menú. Vamos a navegar con las teclas de arriba a abajo para elegir el tipo de sensor a utilizar. En este caso en la universidad solo se cuentan con dos tipos. En el caso 1 sería para el termopar de tipo J o el número 12 para la resistencia de platino PT100. Cuando ya tengamos seleccionado el que vamos a utilizar, se le presiona la tecla Set para fijar la configuración deseada. Para configurar las unidades a mostrar, ya sea en Celsius o en Fahrenheit, se van a seguir los siguientes pasos. También se debe tener presionado Set durante más de 3 segundos para entrar al menú de ajustes iniciales y vamos a presionar la tecla de navegación hasta encontrar el tipo de unidades a mostrar. Pulsaremos Set para seleccionar la opción y navegaremos con las teclas de arriba a abajo para seleccionar si es Celsius o Fahrenheit. Una vez terminado esto, solo se va a presionar la tecla Set para fijar la configuración deseada. Los métodos de alarma y límites. Para configurar el método de alarma y límites a utilizar se deben los siguientes pasos. Número 1. Pulsar la tecla Set durante más de 3 segundos para entrar al menú de ajustes iniciales y pulsar la tecla navegación hasta encontrar la opción de alarma 1 o alarma 2 dependiendo de la que se vaya a configurar. Vamos a pulsar Set para seleccionar la opción deseada y vamos a navegar con las teclas de arriba a abajo para seleccionar el tipo de alarma a utilizar. Estos tipos de alarmas son los que les mostré arriba y dependiendo del proceso o la forma de utilizar que vamos a realizar, vamos a seleccionar qué tipo de alarma. Después solo nos queda presionar Set para confirmar cuál va a ser.
Para configurar los límites de las alarmas a utilizar se deben seguir los siguientes pasos. Vamos a presionar Set una vez para entrar al menú de operación y pulsaremos la tecla de navegación hasta encontrar las opciones alarma 1, alarma 2, alarma 1 alta, alarma 1 baja, alarma 2 alta y alarma 2 baja. Vamos a pulsar Set para seleccionar la opción cualquiera de esas de arriba. Dependiendo de qué tipo de alarma hayamos seleccionado en el paso anterior, vamos a saber si vamos a necesitar para la alarma 1 que tenga el valor de alta y baja, o para la alarma 2 que tenga también el valor de alta y baja. Después de haber configurado los límites de las alarmas que se van a utilizar, nada más tendríamos que presionar Set para fijar la configuración deseada. Los parámetros de comunicación, en dado caso que se vaya a configurar con una pantalla HMI o un PLC, se deben seguir los siguientes pasos. Vamos a pulsar la tecla Set durante más de 3 segundos para entrar al menú de ajustes iniciales. Pulsaremos la tecla de navegación hasta encontrar las opciones Cosh, C, No, BPS, Length, Parity o Stop. Vamos a pulsar Set para seleccionar cualquiera de las opciones que se muestran anteriormente y vamos a navegar con la tecla de arriba a abajo para seleccionar la configuración deseada como se muestra a la derecha. La opción Cosh tiene que estar siempre en On para que se pueda permitir una escritura directa desde la pantalla HMI. Dado que desde la pantalla HMI podremos seleccionar directamente qué tipo de sensor es el que se va a conectar, cuáles van a ser los límites de las alarmas, cuáles van a ser el tipo de alarma que se va a utilizar, y ya no se va a tener que usar toda la configuración manual como se hace directamente con el controlador de temperatura. La dirección va a ser en 1 debido a que en este caso solo se va a conectar un controlador de temperatura a la vez por pantalla HMI. Los baud rate van a ser 9600, la longitud de los datos va a ser 7, la paridad va a ser de even, que lo detecta él en la pantalla HMI, y el stop bit va a ser 1. Luego de haber configurado cada uno de estas opciones, nada más tendremos que presionar Set para fijar la configuración deseada. También pueden aparecer otros mensajes adicionales como son de error o de funcionamiento normal. Cuando se conecta la energía, el controlador de temperatura va a mostrar sus datos, que es de la serie DTV, tiene un firmware del B1.5 y es una salida de señal de voltaje con relé en las salidas. Algunos poseen la opción de eventos y otros tampoco no la poseen. El funcionamiento normal, el valor de la temperatura se mostrará en la parte de arriba y el valor de consigna se mostrará en la pantalla de abajo. Cuando el sensor de temperatura no está conectado, se muestra el siguiente mensaje. Cuando hay un error en la señal de entrada, dependiendo si el sensor está arruinado o está defectuoso, muestra este mensaje. Error en la memoria EEPROM, que es que no permite poder guardar la configuración deseada en el controlador de temperatura, o cuando la señal que está recibiendo está demasiado alta de la que del sensor puede soportar. El valor de PB, que es el de la medición que se está realizando, comienza a parpadear. De esta forma hemos visto cómo funciona un poco el controlador de temperatura, del cual vamos a utilizar con el Delta Starter Kit. En los siguientes videos vamos a aprender a comunicarlo con el Delta Starter Kit de la manera solamente por medio de RS485, el controlador de temperatura, y también utilizando un PLC con la comunicación RS485.